Bien, estoy esperando a que la computadora responda. Se pone un poquito lenta al principio cuando comparto pantalla. Confirmen, por favor, si pueden ver mi pantalla, por favor. Alguien que confirme. Sí, profe, te veo. Sí se ve, ¿no? Sí, sí. Ok, perfecto. Sí, profe, sí se ve. Excelente. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos entonces a comenzar. Como les decía, esta semana arranca tema nuevo. Vamos a ver el día de hoy Gauss-Jacobi y Gauss-Seidel, que son métodos iterativos para resolver sistemas de ecuaciones lineales. ¿Okay? La semana que viene veríamos el método de Newton, Newton-Raphson, como se conoce en la literatura, para resolver sistemas de ecuaciones no lineales. ¿Okay? Bueno, comenzamos acá. El método de Gauss-Jacobi, ¿verdad? Parte de los siguientes supuestos. Oye, se oscureció la pantalla. Parece que tengo serios problemas con la aplicación. ¿Ustedes ven la pantalla? Porque a mí se me puso oscura. No, profe, se ve todo negro. Se puso negro, ¿verdad? Sí. Déjame desactivar acá. Voy a dejar de compartir. Y vuelvo a compartir a ver si con eso. Ok. Ahora, ¿sí se ve? Confirme. Ahora sí se ve la pantalla. Sí, profe, ahora sí se ve. Ok, perfecto. Sí, había que desactivar la función y volverla a activar. Bueno, el método de Gauss-Jacobi, ¿en qué consiste? Fíjense, tenemos acá un ejemplo sencillo, ¿ok? Un ejemplo de un sistema de ecuaciones, sistema de ecuación lineal 3x3, tres ecuaciones, tres incógnitas. Recuerden que nosotros podemos representarlo mediante la siguiente ecuación matricial que tienen aquí, ¿verdad? Una ecuación donde la letra A se refiere a la matriz de coeficientes de ese sistema. La letra X se refiere a el vector de incógnitas, ¿ok? Es decir, el vector que contiene x1, x2, x3 o xyz, pues, como prefieran. Y la letra B se refiere al vector, un arreglo vertical, un vector vertical que contiene los términos independientes del sistema de ecuaciones lineales. Si nosotros desarrollamos esto sería la forma como, estos serían los componentes de esa matriz, ¿verdad? Y si nosotros efectuamos esta operación, el producto de la matriz de coeficientes A por el vector de incógnitas, nos va a dar que a la izquierda de la igualdad tenemos ¿qué cosa? Tenemos las ecuaciones de ese sistema. Y del lado derecho de la igualdad tenemos entonces los términos independientes. Esto nosotros lo aprendimos a hacer desde cálculo 4. Cálculo 4 ustedes deben haber visto cómo representar los sistemas de ecuación. Ahora bien, si nosotros quisiéramos resolver este sistema empleando los métodos determinísticos, tales como eliminación gaussiana, Gauss-Jordan, o por ejemplo, lo que es la descomposición LU, ¿verdad? Entonces, bueno, simplemente hay que empezar a efectuar un algoritmo que es bastante largo, ¿ok? De hacerlo a mano, o incluso programarlo en la computadora, que consiste, bueno, en hacer las eliminaciones, eliminar términos de la matriz, o generar, por ejemplo, una matriz ampliada agarrando la matriz de coeficientes y entonces ampliarla a la matriz de identidad, aplicar todo el proceso de eliminación con mucho cuidado, pivoteo, etcétera, hasta llegar entonces a la solución del sistema. ¿De acuerdo? Eso es todo un proceso. Con el método de Gauss-Jacobi nos vamos a ahorrar muchos de esos pasos, pero necesitamos añadir un dato adicional que viene siendo el valor semilla o el valor inicial, la estimación inicial del vector solución. El vector solución, por supuesto, va a estar alojado en el vector de incógnita. Es decir, al vector incógnita le vamos a asignar valores iniciales, que van a ser los valores que, por supuesto, en forma genérica denotaremos como x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Atención con estos superíndices. Estos superíndices son simplemente para denotar eh, a qué iteración corresponden dichos valores. No son potencias. No es que estamos agarrando x1, x2 y x3 y lo estamos elevando a la 0, o a la 1 o a la 2. No, nada que ver.
Esto es simplemente porque el subíndice lo reservamos. ¿Para qué cosa? Para saber en qué fila, a qué fila se refieren estos valores. Estamos en la fila 1, la fila 2 o la fila 3 del sistema de ecuaciones, ¿ok? O de la matriz que representa el sistema de ecuaciones. Los superíndices representan qué cosa, a qué iteración corresponden dichos valores. Bien, hecha esta aclaratoria, podemos entonces pasar a la siguiente parte de lo que sería el método iterativo en sí. Para nosotros desarrollar el método iterativo es necesario despejar de las ecuaciones del sistema, ¿ok? Es necesario despejar de las ecuaciones del sistema las variables que están situadas en la diagonal, ¿ok? En la posición diagonal correspondiente. Fíjense que en la primera ecuación del sistema despejaríamos a x sub 1. ¿Por qué? Porque está en la posición diagonal. En la siguiente ecuación despejaríamos a x sub 2. Y en la tercera ecuación despejaríamos a x sub 3. ¿Ok? Cuando despejamos x sub 1, x sub 2 y x sub 3 en sus respectivas ecuaciones, por supuesto, lo que acompaña a x sub 1, bien sea sumando o restando, pasa del otro lado con el signo opuesto, ¿cierto? Y el coeficiente de x sub 1 pasa del otro lado dividiendo, ¿verdad? De manera que si vamos para la siguiente lámina, fíjense cómo quedan ahora las ecuaciones. Las ecuaciones quedan de esta manera. Este sería x sub 1 en función de x sub 2 y x sub 3. X sub 2 en función de x sub 1 y x sub 3. Y x sub 3 en función de x sub 1 y x sub 2. ¿Okay? Otra cosa importante, bueno, hay que estar muy pendientes de que esos valores en las posiciones diagonales tengan coeficientes que no sean muy pequeños, que sean valores por lo menos, oye, ¿por qué? Porque para justamente evitar problemas de división entre ceros o problemas de que tengamos que dividir un número muy grande entre un número muy pequeño. ¿Por qué? Porque eso puede generar, en términos de lo que es el manejo de números en la computadora, problemas de redondeo, ¿ok? Problemas de inestabilidad en la capacidad de representar un número bajo esas condiciones, pues, ¿ok? Cuando se trabajan con números muy grandes y muy pequeños a la vez dentro de una operación aritmética dada, puede dar algún tipo de error de redondeo. ¿Okay? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Luego fíjense que de este conjunto de ecuaciones que ustedes ven aquí, se hace la siguiente distinción. ¿Okay? La distinción es agregando un superíndice a las variables. Ahora bien, la diferencia que vamos a encontrar en los superíndices es del lado izquierdo y del lado derecho. ¿Por qué? Porque del lado izquierdo vamos a tener un superíndice que lo vamos a denotar como K más 1, mientras que el superíndice que está en las variables que están a la izquierda a la derecha de la igualdad, perdón, es la variable, es superíndice K. ¿Qué significa? Que para poder estimar el valor de x sub 1 para la siguiente iteración, ¿verdad? Se va a estimar en función de los valores actuales de la iteración actual de x sub 2 y x sub 3. ¿Ok? Es decir, ponemos el valor de x sub 1, el futuro valor de x sub 1 en función de los valores actuales de x sub 2 y x sub 3 en esta ecuación. En la siguiente ecuación, para estimar el valor futuro de x sub 2, lo haremos en función de los valores actuales de x sub 1 y de x sub 3. Y para estimar el valor futuro de x sub 3, lo haremos en función de los valores actuales que tiene x sub 1 y x sub 2. Esto es pues entonces la base pues del método de Gauss-Jacobi, ¿ok? Las ecuaciones iterativas de Gauss-Jacobi. Si queremos hacer una comparación con los métodos que vimos en la unidad anterior para resolver raíces de ecuaciones no lineales, fíjense que, por ejemplo, el método de bisección, el método de Newton, el método de la secante o el método de la falsa posición, esos métodos tienen una ecuación para hacer las iteraciones. Por ejemplo, el método de bisección tiene el método del punto medio, la ecuación del punto medio de un intervalo. El método de la secante y el método de la falsa posición tienen la ecuación de la interpolación lineal. Y el método de Newton, bueno, tiene la ecuación de la
que se basa, por supuesto, en igualar la pendiente de la recta a la ecuación de la derivada, evaluada en el punto de tangencia, etc. ¿Ok? Entonces, bueno, en el caso de Gauss-Jacobi, Gauss-Seidel no tienen una, sino que tienen un conjunto de 3 ecuaciones o, en forma general, n ecuaciones, dependiendo del número de ecuaciones que tengamos. Bueno, va a tener n ecuaciones iterativas. Una ecuación iterativa para cada variable del sistema, ¿ok? Las cuales se deducen, bueno, justamente despejando de la posición diagonal de cada ecuación, despejando la variable correspondiente, ¿ok? De manera que el valor futuro de esa variable va a depender de los valores actuales de las otras variables en sí, ¿ok? Nosotros podemos agarrar y generalizar estas ecuaciones en una ecuación única, ¿ok? Que es lo que se ve aquí. ¿Cómo es esta ecuación única? ¿Cómo funciona esto? Fíjense lo siguiente. Si nosotros asociamos los subíndices con filas, ¿verdad? Con filas de la matriz de coeficientes, ¿verdad? O filas del sistema de ecuaciones, podemos llamar a esto la variable o el índice I, ¿verdad? Esto puede ser la variable I, que es la que estamos viendo aquí de este lado, ¿ven? Si eso es así, bueno, vamos a identificar todo lo que es I. Esto sería I también, fila 1, fila 2, fila 3, ¿ok? Por supuesto aquí se ve el I. Como estos coeficientes que están aquí son los coeficientes que correspondían a las variables diagonales de cada fila, ¿verdad? En las posiciones diagonales de cada fila, por supuesto van a tener sus índices asociados a esa fila y los valores se repiten. Porque esta es fila 1, columna 1, fila 2, columna 2, fila 3, columna 3, que es justamente lo esperado porque son las posiciones diagonales. En las posiciones diagonales, el número de filas es igual al número de la columna. ¿Ok? Por supuesto, aquí se ve que se repite el valor de I. ¿Ok? En el subíndice. Fíjense por otro lado que por ejemplo, los términos que aparecen aquí vienen siendo A sub 1, 2 y A sub 1, 3. Es decir, en la fila 1, los coeficientes en la columna 2 y en la columna 3, que son por supuesto diferentes a los coeficientes en la columna de la diagonal. Aquí tendríamos los coeficientes de la columna, en la fila 2, los coeficientes de la columna 1 y en la fila 2, los coeficientes de la columna 3. Coeficientes de la columna, de la fila 3, columna 1, fila 3, columna 2. Y aquí, por supuesto, ven el I de este lado. ¿Ok? Bien. Vamos a ver ahora lo que se refiere entonces a lo que es la sumatoria que está aquí. ¿Por qué es una sumatoria o por qué es un negativo de una sumatoria? Fíjense que lo que tenemos acá, son, si sacamos factor común menos 1, ¿qué tendríamos en realidad? Una suma de productos, ¿verdad? Una suma de productos donde el primer operando de ese producto es el coeficiente, un coeficiente de esa fila IS, ¿verdad? Donde entonces utilizaremos el índice J para denotar posiciones por columnas. Por eso es que aquí vemos J y por supuesto estas variables son las que están asociadas a la columna correspondiente. Si nosotros despejamos de la columna de la posición diagonal a X sub 1, que las otras X están distribuidas en las otras columnas de esa fila. X2, X3. ¿Ok? Del mismo modo sucede acá. Aquí tenemos que esta es la X correspondiente a la columna 3. Este es el coeficiente correspondiente a la columna 3 en esa fila 2. Esta es la X correspondiente a la columna 1 y su coeficiente correspondiente en la fila 1, ¿verdad? En columna 1, perdón, fila 2. Columna 1, coeficiente de la columna 1, variable X1, ¿ok? Fila 3. Columna 2, coeficiente en la posición 2, en la columna 2 de la fila 3. Entonces, bueno, aquí, por supuesto, todo esto lo asociamos a ¿qué cosa? Lo asociamos al subíndice J, que es el que se ve aquí en esta ecuación.
Sumamos, planteamos sumatorias. Fíjense que aquí en esta sumatoria tiene este condicional. Es decir, para aquellos valores de J lo podemos plantear de forma genérica de 1 a n, de la primera columna a la enésima columna de ese sistema de ecuaciones, salvo aquella columna que sea igual al índice I. ¿Por qué? Porque entonces cuando el valor de J es igual al valor de I, se está refiriendo ¿a quién? A la columna en la posición diagonal, y esa no se cuenta, esa no se suma. ¿Por qué? Porque justamente corresponde a la variable que se despejó. Esto es pues entonces la manera de representar el conjunto por separado de los sistemas de ecuaciones, ¿ok? Despejados para las ecuaciones iterativas, cómo representarlo en una ecuación única, una ecuación general, que vendría siendo esta que está aquí. Esta sirve para representar esto, y esto nos sirve no solamente para representar las tres ecuaciones, sino para n ecuaciones, para un sistema de n por n. ¿Ok? Si por ejemplo necesito representar 4 ecuaciones, un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, las puedo desarrollar a partir de esto. ¿Ok? Esta representación, por supuesto, es bastante útil al momento de llevar esto a la computadora. ¿Por qué? Porque, bueno, simplemente lo que hay que hacer es plantear los bucles que sean necesarios, ¿ok? En el programa. Y, bueno, representar las sumatorias, basándonos, por supuesto, en la secuencia de cálculos que requiere esta fórmula. ¿Ok? Bien. Existe también una forma alterna de representar este sistema y que por supuesto va a ser de gran utilidad aprovechando las bondades que tiene el Octave y el MATLAB en general. ¿Okay? Lo vamos a ver a continuación. Nosotros podemos también sistematizar los cálculos utilizando las propiedades matriciales, ¿okay? Del sistema de ecuaciones mediante una descomposición. Vamos a descomponer, podemos nosotros descomponer la matriz de coeficientes del sistema mediante una descomposición conocida como la descomposición LUD. LD, matriz triangular en inglés, lower, es decir, los términos más bajos por debajo de la diagonal. U de upper, es decir, de la triangular superior, es decir, la triangular que resulta de solamente dejar allí los términos que están por encima de la diagonal, y la D referente a la matriz diagonal. Fíjense que para un caso más amplio, como por ejemplo, imagínense un sistema de ecuaciones de 4 incógnitas, de 4 variables y 4 ecuaciones y 4 incógnitas, ¿verdad? Eso tendría una matriz de coeficientes de 4 por 4, ¿verdad? Fíjense lo que nosotros podemos hacer. Agarramos la matriz de coeficientes y hacemos la descomposición LUD. Esa descomposición, haciéndola a mano, es bien sencilla. Es simplemente agarrar y descomponer esto en la suma de tres matrices, donde la primera matriz tiene solamente los términos que están por debajo de la diagonal. ¿Ok? La segunda matriz tiene los términos de la diagonal solamente. Y la tercera matriz tiene solamente los términos que están por encima de la diagonal. Esto es lo que se conoce como matriz triangular inferior o lower. Esta es la que se conoce como matriz triangular superior o upper. Y esta es la matriz diagonal. Fíjense que si nosotros sumamos estas tres matrices, ¿qué nos da como resultado? La matriz de coeficientes. Ahora, ¿para qué nos sirve nosotros trabajar con estas tres matrices? ¿Cuál es el propósito de nosotros descomponer la matriz de coeficientes en tres matrices de este tipo? El propósito es bien sencillo, es agarrar y si nos vamos, por ejemplo, a la forma matricial del sistema de ecuaciones lineal, ¿ok? Fíjense lo que nosotros podemos hacer. Voy a hacer un poquito de zoom a esto. A ver, para que puedan ver con más detalle. Fíjense. Si partimos del sistema de ecuaciones, ok, la forma matricial, agarremos la matriz A y sustituyámoslas por la matriz LUD, ok. Por propiedad, por propiedad asociativa, ok. Nosotros podemos agarrar este vector X y asociarlo, ok, a las dos primeras, a las dos primeras matrices, L más U. Y el vector X asociarlo a la tercera matriz por separado. Fíjense que esta expresión a la izquierda de la igualdad es equivalente a la que está arriba.
Es lo mismo, ¿ok? Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar y este término que está aquí lo vamos a pasar restando del otro lado, que es justamente lo que se ve aquí de este lado, en la siguiente línea. Si lo hacemos de esta forma, fíjense qué ocurre, que del lado izquierdo de la igualdad tenemos entonces, ¿qué cosa? La matriz diagonal multiplicando al vector de incógnitas, ¿verdad? Y del otro lado tenemos entonces a el vector de términos independientes restando, ¿verdad? Y a ese vector de términos independientes le estamos restando la matriz L más U multiplicado por el vector de términos el vector de incógnitas, como pueden ver acá, ¿ok? Fíjense que después, si hacemos un último paso, ese último paso, ¿cuál sería? Ese último paso sería multiplicar a ambos lados de la igualdad, multiplicar por la matriz inversa del vector diagonal o de la matriz diagonal, multiplicando a ambos lados. Si hacemos eso, al resolver de este lado, ¿qué nos va a dar? La matriz identidad, que a su vez al multiplicarla por otra matriz o por otro vector, da el mismo vector resultante, que es el que tenemos aquí. ¿Ok? Y de este lado, bueno, simplemente tenemos aquí, bueno, por supuesto, respetando la posición, si ponemos aquí, si multiplicamos del lado a la izquierda de este par que tenemos acá, también debería multiplicarse también aquí a la izquierda, pero por cuestiones de espacio lo puse aquí. Pero recuerden que por reglas de multiplicación matricial, tiene que multiplicarse también a la izquierda. ¿Ok? Por eso es que queda de este lado. ¿Ok? Si se fijan bien, ¿qué tenemos entonces acá? Tenemos que esta ecuación es exactamente equivalente a la ecuación que se dedujo para cada una de las ecuaciones iterativas, ¿okay? Que se dedujeron por separado y que después se agruparon en la ecuación que tienen aquí. ¿Okay? Déjenme volver entonces aquí está. Entonces, fíjense que esta ecuación que está acá, esta ecuación que está aquí, equivale a esta que tenemos acá. Fíjense de hecho, observen rapidito. Si nosotros agarramos y multiplicamos la diagonal que tienen acá, esta diagonal que ven aquí, y multiplicamos por el vector X, ¿verdad? Esta diagonal, cuando nosotros multiplicamos por el vector X, ¿qué va a dar como resultado? Va a dar como resultado a su 1, 1 por X1, va a dar un vector vertical donde el primer componente es a su 1, 1 por X sub 1. A ver si lo puedo escribir. A su 1, 1, a su 2, 2 y a su 3, 3. Vamos a hacerlo con una X1, X2 y X3. Si nosotros hacemos esta multiplicación, esto que está aquí representa esto, este lado izquierdo de la igualdad, ¿verdad? Si nosotros hacemos esta multiplicación, por supuesto que va a dar como resultado a su 1, 1, X1, a su 2, 2 por X2 y a su 3, 3 por X3, ¿cierto? Recordando las reglas de multiplicación entre matrices y vectores. Van a haber términos que se van, que fíjense, esto sería a su 1, 1 por X1, ¿verdad? Luego esto sería 0 por X2 más 0 por X3. Como resultado, entonces la primera fila de la matriz o vector resultante sería solamente a su 1, 1 por X1. Luego, para hallar la segunda fila sería 0 por X sub 1 más a sub 2, 2 por X sub 2 más 0 por X sub 3. Como resultado, ¿qué va a dar? A sub 2, 2 por X2. Y después, por último, tendríamos 0 por X1 más 0 por X2 más a sub 3, 3 por X3. Como resultado, tendríamos el tercer componente que es a sub 3, 3 por X3. ¿Ok? Eso es, por supuesto, si lo hacemos de este lado. Pero si nosotros despejamos la X, es decir, multiplicando a ambos lados, a la derecha de ambas matrices, a la izquierda y a la derecha de la igualdad, multiplicando por el inverso, por la matriz inversa de la diagonal, de la matriz diagonal, bueno, llegamos justamente a esta ecuación que está aquí. ¿Ok? Entonces, cualquiera de las dos nos sirve. Para Octave, en vez de trabajar con esta, trabajaremos mejor con esta versión. ¿Ok?
Bien. Prosiguiendo. Nosotros vamos a utilizar las ecuaciones iterativas, ¿verdad? N veces, ¿ok? En N iteraciones hasta que se cumpla un criterio de parada. Pero ese criterio de parada, ¿cuál va a ser? Ese criterio de parada, vamos a manejar un criterio de parada parecido al que se utilizó para los métodos de bisección, Newton, secante y falsa posición. Ese criterio de parada, ¿en qué consiste? Consiste en cuando, por ejemplo, nosotros trabajamos con un vector, nosotros conocemos algo que podemos nosotros de ese vector tomar una información llamada la norma del vector. La norma del vector consiste en tomar los componentes de ese vector, elevarlos al cuadrado, sumarlos y a esa suma de cuadrados sacarle la raíz cuadrada. Y esa norma nos da una medida, nos da una información sobre qué tan grande es en valor absoluto ese vector en sí. ¿Okay? Nos permite saber en términos de la magnitud del vector, qué tan grande, qué tan pequeño es dicho vector, en términos de lo que es sus componentes, en términos de sus componentes. Al elevarlos al cuadrado, no importa si el componente es si tiene algún componente negativo o positivo, todos pasan a ser positivos. Y después al sumarlo y sacar la raíz cuadrada, tenemos entonces una medida de qué tan grande es en forma absoluta. ¿Ok? Ahora bien, sabiendo lo que es la definición, recordando lo que es la definición de una norma, ¿qué sucede iteración tras iteración? Fíjense que en una primera iteración tenemos los valores iniciales de cada componente del vector solución. ¿Ok? Ese valor inicial lo suministramos nosotros, lo da el enunciado del problema, o inclusive nosotros podemos asumir algún tipo de valor inicial. ¿Ok? Luego, en una siguiente iteración tendremos una nueva versión, que es la que va a arrojar las ecuaciones iterativas. En una siguiente iteración, las ecuaciones iterativas arrojarán una nueva versión, iteración 2, etc. Ahora bien, ¿qué sucede? Nosotros podemos agarrar y definir un nuevo vector que denominaremos vector delta X. Ese vector delta X se va a componer de ¿qué cosa? Los componentes van a ser los resultantes de restar la versión actual en la iteración más reciente de los componentes del vector solución y restarles el vector solución pero en su iteración previa. ¿Ok? Al hacer la resta de vectores, por supuesto, ¿qué va a suceder? Que al x sub 1 de la versión actual se le va a restar el x sub 1 de la versión anterior. Al x sub 2 de la versión actual se le va a restar el x sub 2 de su versión previa y así sucesivamente. ¿Ok? Y ese va a ser el vector delta x. Ese vector delta x va a llegar a un momento en que sus componentes se van a aproximar cada vez más a cero en la medida en que se aproxima a la solución final. ¿Ok? Se van a ir pareciendo mucho los valores actuales y los valores siguientes. ¿Ok? Si nosotros, entonces, por supuesto, como se van pareciendo las iteraciones, ¿ok? Los valores, iteración tras iteración, ¿verdad? Porque se están aproximando, están convergiendo al resultado final en términos de sus componentes. Si nosotros calculamos el delta X del valor del vector actual y de su vector previo, ¿verdad? En su iteración previa, ese delta X, los componentes se van a aproximar a cero. ¿Cómo podemos nosotros evaluar que se están acercando a cero? Calculando la norma de ese vector delta X. Fíjense que en forma genérica podemos definir delta X sub 1 como el primer componente del vector delta X X sub 2 como el segundo componente del vector delta X y así sucesivamente hasta el delta X sub n. Luego, tomamos en una iteración dada, ¿ok? Esos componentes delta X, calculamos su norma, es decir, elevamos al cuadrado, lo sumamos y le sacamos la raíz cuadrada, ¿verdad? Y en la medida, iteración tras iteración, que esa norma se vaya acercando a cero, nosotros podemos compararlo con un valor épsilon, el mismo épsilon que nosotros utilizamos en los métodos de bisección, Newton, secante y falsa posición, y comparamos ese épsilon establecido por nosotros o en el enunciado del problema y lo comparamos con la norma de ese vector delta X. Y si esa norma se hace menor que el épsilon dado, nosotros entonces detenemos el método de iteración y reportamos los valores de X sub I, ¿ok? Los valores X sub I correspondientes a esa iteración dada. X sub I más 1, por supuesto.
Otra consideración. Nosotros, para poder ejecutar el método de Gauss-Jacobi, nosotros podemos considerar lo siguiente. Que el sistema de ecuaciones sea diagonalmente dominante. ¿Qué significa dominancia diagonal? Significa que los coeficientes en la matriz de coeficientes del sistema son más grandes que los coeficientes compañeros en una fila dada, pero los coeficientes cuáles en particular, los que están en la posición diagonal. Es decir, que el coeficiente A sub 1, 1 sea mayor en valor absoluto a la suma de los coeficientes en en esa fila, que es lo que nosotros podemos ver aquí. Luego evaluamos en la segunda fila, vemos si el coeficiente A sub 2 es mayor en valor absoluto a la suma de los valores absolutos de los otros coeficientes de esa fila, y así sucesivamente. Si vemos que esta inecuación que vemos aquí se cumple para las 3 filas o para las n filas de ese sistema, podemos nosotros afirmar que, uno, que el sistema es diagonalmente dominante, y dos, que el método de Gauss-Jacobi va a converger sin problemas. Si la dominancia diagonal no se cumple en alguna fila, entonces hay que hacer un pivoteo por filas o por columnas. El pivoteo por filas va a conducir al mismo resultado que el pivoteo por columna. Normalmente yo lo que aconsejo es hacer el pivoteo por filas, que es más directo. ¿Ok? Y si se logra hacer el pivoteo por filas, entonces, y con el pivoteo por filas se logra garantizar la dominancia diagonal, por ende se garantiza la convergencia del método por Gauss-Jacobi. Puede ocurrir que un sistema no sea diagonalmente dominante y a la vez converja. Puede pasar. Pero lo que ocurre en esos casos es que a lo mejor requiere una iteración adicional o iteraciones adicionales. ¿Ok? El hecho de que un sistema no cumpla con diagonancia dominal no quiere decir que no converge en absoluto, sino que puede demorarse un poco más la convergencia. ¿Ok? Si no es diagonalmente dominante, entonces, ¿qué significa? Puede que converja, puede que no. ¿Ok? Eso es lo que realmente significa. ¿Ok? En todo caso, a ustedes se les va a pedir que hagan la evaluación de la dominancia diagonal y si no se cumple, entonces tienen que hacer el pivoteo por filas. Si aún así el sistema no queda del todo diagonalmente dominante porque faltó alguna fila por cumplir la dominancia diagonal correspondiente, no importa. En todo caso, en el enunciado del problema le tienen que dar la información de que el sistema puede converger todavía. ¿Ok? Eso no es limitante. Lo importante es tratar de hacer los ajustes para que por lo menos se cumpla la dominancia diagonal en la mayoría de las filas posibles. ¿Ok? ¿Cuál es el propósito de garantizar la dominancia diagonal? El propósito es asegurar que los valores más grandes, los coeficientes más grandes, queden situados en las posiciones diagonales. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando uno despeja las ecuaciones iterativas, estos coeficientes diagonales pasan del otro lado de la igualdad dividiendo. Y si pasan del otro lado dividiendo, entonces lo ideal es que los términos más grandes pasen dividiendo para justamente evitar en lo posible que ocurran divisiones entre ceros o divisiones entre números muy pequeños para evitar problemas de convergencia allí desde el punto de vista computacional. Queda menos de un minuto. Ajá, en menos de un minuto. Bueno, vamos a pasar a la siguiente videoconferencia para explicar rápidamente el método iterativo de forma tabular y después hablar del método de Gauss-Seidel para después entonces en la última, si da chance, empezar a hablar de la forma computacional del método. Voy a dejar de compartir, finalizo, pero nos vemos en breve instante, así que por favor no se retiren.